¿Listos? Sí, profe. No, espérame, creo que es. No, espere, profesor. ¿Y el resto qué pasó? Cada vez hay menos. Listo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. El tema que a nuestro grupo le correspondió, aligeramiento para las placas en concreto reforzado y losas de entrepiso. Entonces, placas aligeradas. Bueno, las placas aligeradas son placas de concreto. Estos son elementos estructurales horizontales cuyo peso volumétrico pues no excede a los 900 kilogramos sobre metro y son capaces de resistir una carga concentrada de pues 1 tonelada. Entonces hay de dos tipos, placa de retículas que son de 2 direcciones y placas aligeradas pues a base de viguetas y bovedilla que pues es en una dirección. Estas son muy usuales en diferentes estructuras. Bueno, las placas aligeradas a base de vigueta o de bovedilla, sus ventajas son que son autosoportables, ya que solo requieren de un apuntalamiento al centro de los claros, lo que vuelve mucho más económicas y pues se pueden construir mucho más rápido comparado con la losa reticular y la losa maciza. Y una de sus desventajas es que no funcionan muy bien para los claros, ya que son muy grandes y empiezan a requerir de viguetas y de mucho peralte. Candy. Otra desventaja que más bien es funcional es que a veces hacen ruido durante el proceso de hidratación. Estos ruidos son provocados por la bovedilla que cruje y como el área de bovedilla es mayor que una losa reticular, estos ruidos son más notorios pero no representan de ninguna manera estructural. Bueno, las placas construidas con este sistema quedan integradas en una sola pieza monolítica, con el concreto colado sobre la bovedilla y la vigueta, una capa de compresión. El sistema no requiere fibra de contacto y por eso es que al apoyar las bovedillas en las viguetas se cubre toda la superficie y por eso se eliminan las fibras de contacto. Las viguetas están formadas por una armadura y un patín de concreto colado en la parte inferior. La siguiente. Esos son los elementos que conforman la placa aligerada.
Está la vigueta, que es un producto electrosoldado triangular formado por 3 barrillas corrugadas de 1/4, que serían 6,35 milímetros, y dos inferiores de acero, dos inferiores de área de acero variable con un peso de 6.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, unidas por alambre liso de calibre 8 pulgadas, en forma de zigzag mediante un proceso de soldadura. Los elementos del patín. Una vez el alambre se le agrega concreto colado a las 2 varillas inferiores, más el acero grueso que requiera, dependiendo el claro y las cargas a las que estará sometida la vigueta prefabricada. Es el elemento más importante de este sistema constructivo llamado vigueta y bovedilla. Siguiente. Bovedillas. Las bovedillas son elementos aligerantes del sistema y pueden ser de diversos materiales, como se muestran a continuación, que es el barram, el cemento, el poliestireno. También se presentan en fibra de vidrio, en madera, y pues las que más se utilizan creo que es el poliestireno. También están en plastofor. Las bovedillas se apoyan directamente en las viguetas, cubriendo en forma conjunta toda la superficie de la losa. Y la malla electrosoldada, pues sería el refuerzo y se coloca encima de las bovedillas, y encima de ellas se vacía el concreto. La siguiente. Bueno, ahí es un pequeño proceso constructivo de las placas aligeradas. Entonces, lo primero pues es el apuntalamiento. Pues, los niveles de castillos y muros de apoyo de las viguetas para asegurar la pendiente de la losa. La función del apuntalamiento es sostener el sistema hasta que la capa de compresión alcance su resistencia, de manera que se evita que el techo quede colgado. Para claros mayores a 3 metros se recomienda elevar hasta 1 centímetro los puntales del centro. Siguiente. Esa sería la colocación de las viguetas. Entonces las viguetas se colocan a partir de los muros de arrastre. Estas deben apoyarse por lo menos 5 centímetros sobre los muros. Las viguetas se colocan manualmente en el muro ya nivelado. Se cuela la capa completo con la ala perimetral, que son las vigas que están alrededor, y se cuela la capa para que queden amarradas junto a los muros, y además trabajan por el doble gasto de ala. Siguiente. El alineamiento de las bovedillas. Para la posición adecuada de las viguetas, se coloca una bovedilla en cada extremo y se juntan bien las viguetas que las sostienen. Entonces serían las de los extremos, y pues ahí en la imagen muestra cuál es la forma correcta del alineamiento. Siguiente. La colocación de las bovedillas. Las bovedillas se colocan entre las viguetas una por una, procurando que no quede espacio entre ellas para evitar las fugas de concreto. Es decir, que queden bien sentadas y ajustadas. Las bovedillas de los extremos deben apoyarse al menos 1 centímetro. En el caso que entre el eje del extremo sea menor que el ancho de la bovedilla, estas se cortan y se apoyan sobre el muro. Así muestran la imagen. Siguiente. Las instalaciones. Pues en este proyecto que yo encontré muestran las eléctricas, pero pues van todas, las de alcantarillado y pues las que necesitan. Las instalaciones eléctricas se colocan ya sea entre los huecos de las bovedillas, caso de bovedilla de poliestireno o serranura, para que no corte la capa de compresión, o por la viga. El refuerzo sería la malla electrosoldada, que se corta en el piso al tamaño necesario y se sube al techo para colocarla en su sitio. Se amarra con alambre pues, a cada 50 centímetros a la orilla superior de la armadura. Siguiente. El basal se coloca pues encima de la malla electrosoldada, y que es importante tener mojada la superficie de la placa y tapar todos los huecos de las bodas para dar concreto. Entonces,
Hay como recomendaciones, pues el techo ya colado se debe mantener húmedo durante los 7 días y los puntales se pueden retirar después de 7 días al colado. Realizarse el colado del concreto de la obra, las diagonales de la armadura funcionan como conectores entre el concreto recién colado y el patín de la vigueta, integrando en una pieza la vigueta con la capa de compresión. La siguiente. Y pues ese fue un ejemplo que encontré de cálculo de cantidades para placa ligera armado a base de vigueta y plástico. Pues ahí dicen que toman en cuenta el área solamente de la losa, se le resta el área de las vigas. Entonces ahí en el L1, L2, L3, sacan los volúmenes del área de cada uno y la suman. Entonces sería esa el área total de la losa. Eso es para calcular la cantidad de acero. En el caso de la fórmula para sacarle el primero en peso en kilogramos, es el número de elementos por la longitud por el peso en kilogramos sobre metro, por un factor de pérdida. Entonces ponen en 4 puntos, que sería P1, P2, P3 y P4. Entonces pues sustituyen las fórmulas y sacan el kilogramo de acero. Entonces el total de peso en kilogramos sería 97,74 kilogramos de acero, que es lo que se requiere para esa losa, que es aliviar el plato por siguiente. Y acá, para calcular el número de acero, con el diámetro, la fórmula es el número de elementos por el factor de pérdida sobre 12. Entonces yo no entendí bien eso de los refuerzos negativos de vegetación. Yo vi el video, pero no entendí bien. ¿Cómo? No sé si, que yo no entendí bien eso de refuerzo de negativo. Fresco, Refuerzo yo les voy a explicar específicamente eso porque yo sí necesito que ustedes sepan bien esa parte. Tú en la línea de estructuras, ¿en qué vas? La primera. ¿En la 1? Sí. Sí. Ok, sí, no, yo sé que ahí todavía no han visto nada de eso, pero sí deberían entender una cosa. Eso de refuerzo negativo y en general positivo solamente hace referencia a lo que son los diagramas de momentos que ustedes aprenden a sacar desde analítica, ¿sí? Desde estática. Entonces, a medida que ustedes van avanzando en estática, pues son digamos, vigas isostáticas o pórticos lo que se conoce como fácil determinados. A partir de ahí, en adelante, pues utilizan otro poco de ecuaciones para poder desarrollar lo que son las estructuras hiperestáticas o indeterminadas. Entonces, a medida que ustedes van avanzando, van aprendiendo a sacar otro tipo de diagramas de cortantes y momentos. Lo que son esos diagramas específicamente son lo que nos hace referencia a qué tipos de refuerzos son los que tenemos. Entonces, cuando nosotros tenemos específicamente un diagrama típico, es más, ya se los muestro. O termina y yo ahorita les muestro específicamente las imágenes de a qué hago referencia para poderles explicar de dónde es que salen ese tipo de refuerzos y a qué hace referencia respecto de eso, ya sea refuerzo positivo o refuerzo negativo. Bueno, está bien. Todavía no estaba aplicando eso. Para lo del número de barras. Entonces se reemplazan las ecuaciones, que es 1 el P2. Entonces tenemos 3,37 barras de 8 milímetros, 2,79 de 8 milímetros. Entonces de 8 milímetros serían 6,16 barras. Las otras son las de la mamación, que son de 6 milímetros. Entonces serían en total 25,79 barras las que se necesitan de hacer corrugado. Siguiente. Para calcular la cantidad de concreto, pues ya tenemos el área de la placa y se multiplica por la que en el gráfico, en el primero, sale que es de 0,5, pero él dijo que por experiencia
de construcción con 0,07 metros. Entonces el volumen en 1,72. Entonces se sabe que es de hormigón de dosificación 1, 2, 3. Entonces, para la cantidad de cemento se multiplica el volumen por la cantidad de cemento en metro cúbico según la dosificación por el factor de pérdidas. Entonces, para el cemento necesitaríamos 12,30 bolsas de cemento. Para la arena lo mismo, el volumen por la proporción de arena por metro cúbico por un factor de pérdidas. Entonces serían 0,95 metros de arena, 1,32 de metros cúbicos de grava y de agua 378,30 litros. Siguiente. Para calcular la cantidad de viguetas y plastoform, entonces ahí la fórmula es que el número sería igual al número de espacios. 430 es la longitud, creo, acá del punto A hasta el punto B, y el 0,5 creo que es el grosor, no me acuerdo bien. Entonces eso daría un total de 9 espacios. Las divisiones serían los 9 espacios menos 1. Entonces serían 8, se muestran en la losa los espacios que tiene. Entonces sería, por lo tanto, para 8 viguetas, que sería 1 metro, que es lo que hay del 1 al 2, 4, 5, que hay de 2 a 3, y de 3 a 4, que hay es 1. Entonces se le resta el ancho de las dos, que son esas, las dos dalas exteriores. Entonces la longitud sería de 10 metros, entonces necesitarían 8 viguetas de 6,10 metros. El número de complementos de plastofor sería la longitud total por los 9, entonces serían los de 4,9 metros. El número de piezas se divide en un metro por un porcentaje, un factor de desperdicios. Entonces se necesitarían aproximadamente 61 piezas. Y pues eso fue ya todo lo sobre los hospedajes. Bueno, placas de entrepiso. Bueno, ¿qué es una placa de entrepiso? Entonces, una placa de entrepiso, o también llamada losa, son elementos rígidos que separan a un piso de otro. Estas placas están construidas monolíticamente o en forma de vigas sucesivas apoyadas sobre los muros estructurales. ¿Qué funciones tienen? Entonces, tiene dos funciones, función arquitectónica o función estructural. La función arquitectónica pues separa los espacios verticales y forma diferentes pisos en una construcción. Para que esta función se cumpla de una manera adecuada, pues la losa debe garantizar un aislamiento acústico y un aislamiento térmico. Y en función estructural, pues las losas deben ser capaces de sostener las cargas de servicio, o sea, en este caso pues va a ser cargas vivas y las cargas muertas, y pues lo mismo que su propio peso y el de los acabados como pisos y revoques. Además forman un diafragma rígido intermedio para atender la función sísmica del conjunto. La clasificación. Entonces, las losas se clasifican según la dirección de carga. Entonces, en estas tenemos losas unidireccionales y losas bidireccionales. Las unidireccionales son aquellas en las que la carga se transmite en una sola dirección hacia los muros portantes. Estas son generalmente losas rectangulares en las que un lado mide por lo menos 1.5 veces más que el otro. Y por lo general, estas son las que pues más se utilizan. Y las losas bidireccionales es cuando se disponen muros portantes en los 4 costados de la placa y la relación entre la dimensión mayor y la menor del lado de la placa es de 1.5 o menos. Aquí pueden observar dos ejemplos. La clasificación. Entonces, también se clasifica según el tipo de material estructural. Entonces, tenemos losas en concreto de hormigón reforzado. Tenemos losas o placas en concreto de hormigón pretensado y losas o placas apoyadas en madera. Bueno, las de hormigón reforzado por lo general son las más comunes
y se construyen, utilizan como refuerzo barras de acero corrugado o mallas metálicas de acero. En el hormigón pretensado son las que más utilizan cables traccionados y anclados, que le transmiten a la placa compresión. Este tipo de losa es de poca ocurrencia en nuestro medio y solo se utilizan las grandes empresas constructoras. Y la losa, pues, en madera, se utilizan sobre un entarimado de madera, completamente en la parte superior por un diafragma en concreto reforzado. Entonces ahí pueden ver dos ejemplos. Losa en lámina de acero. Estas son las que se funden sobre una lámina de acero delgada y que configura simultáneamente la formaleta y el refuerzo inferior del concreto que se funde encima de ella. Y tenemos losas o placas en otro material. Esas son generalmente prefabricadas y son de materiales de arcilla cocida, plástico reforzado, láminas plegadas, de fibrocemento y perfiles metálicos, entre otros. Clasificación de las losas o placas vaciadas en el sitio. Entonces, Precisamente eso era lo que, la verdad, en general, antes de haber iniciado, esto era lo que tenían que haber definido previamente, que las losas o placas de entrepiso en general, su clasificación básica es en losas macizas y losas aligeradas, o placas macizas, placas aligeradas, ¿sí? Y en general eso es la definición clara de cuándo se pueden utilizar también en algunos casos y de pronto en qué casos uno ya sabe que ese tipo de placas no es el adecuado. Y todo depende específicamente de lo que es la luz. ¿Qué es la luz? Simplemente la distancia que existe entre los apoyos de esos elementos, de esas placas. Y las placas normalmente, ya sean aligeradas o macizas, se habla de que son placas de entrepiso, es decir, o pueden ser para dividir varios pisos o incluso lo que se conocen como placas de cubierta, es decir, que hasta ahí llega la edificación. No existe una construcción más arriba de ello. Entonces, ese concepto de placas de entrepiso o placas de cubierta, lo que varía en general al momento del diseño es tanto los espesores como el tipo de diámetros de refuerzo que van a tener esas placas. Y dentro de esas, pues entonces, lo que son las placas aligeradas, normalmente siempre van a ser para cuando ya tenemos luces más grandes, es decir, distancias más grandes. Las placas macizas no aguantan mucha luz, es decir, no aguantan distancias entre apoyos muy grandes. Dale. Entonces, esas losas pues requieren de formaletas especiales. Están formadas por una cama, que son tableros o entarimados, por apoyos, que son tacos y cerchas, y riostras, que pues son diagonales. Estas hay de dos tipos, aligeradas y macizas. Las aligeradas, comúnmente llamadas techos, las losas aligeradas son elementos estructurales importantes que deben ser diseñados y construidos cuidadosamente, y están conformadas por viguetas, ladrillos, losa y refuerzo. Y las macizas son las fundidas o vaciadas sin ningún tipo de aligeramiento. Se usan espesores de hasta 15 centímetros y generalmente se utiliza doble malla de acero, una en la parte inferior y otra en la parte superior. Aquí pueden observar. Devuélvete un poquitico. Ahí específicamente lo que es la losa, o sea, entiéndase, ese tipo de aligeramiento significa de que eso no es concreto. Y eso básicamente es la cuestión de por qué en unos casos, cuando son mayores luces, se utilizan las losas aligeradas. Primero, ¿por qué aguantan más luz? Porque los espesores de concreto pues son menores. Entonces solamente lleva concreto específicamente donde lo requiere. Siempre que existen placas aligeradas, obligatoriamente vamos a tener una denominación de una parte de la estructura normal que se denominan viguetas. Y las viguetas lo que hacen es transmitir
la carga por área aferente, es decir, por área de lo que estén más cercanas a ellas, la distribuyen a las vigas, de las vigas a las columnas, de las columnas a la cimentación. Ese es el proceso general de distribución de carga. Y mientras que en lo que es la placa, la losa maciza no tiene nada de viguetería, tiene específicamente ese elemento prismático, y su refuerzo no está determinado tanto por otros elementos dentro de ella, sino que es una gran malla de refuerzo y distribuye hacia los apoyos que tenga, ¿sí? Entonces, por esa razón específicamente, por no tener esos otros elementos estructurales que colaboren a su, a su distancia entre apoyos más grandes, por eso es que generaría de pronto tener espesores muy grandes. Y pues entre más espesor tenga, y si no tiene, y si es absolutamente de concreto, pues quiere decir de que nos va a salir una estructura de mucha más masa, por tanto mucho más peso, por tanto mucho más movimiento o desplazamientos o deriva al momento de presencia del sismo. Entonces, la idea siempre es construir edificaciones que cumplan requerimientos de sismoresistencia a más bajo costo. Entonces, el concreto en general, fundirlo mucho, pues es bastante costo. Si nosotros podemos suplir y solamente ubicar donde estrictamente se requiere, que son las vigas, viguetas, y lo que es la loseta superior, o en algunos casos la torta inferior, según sea el caso de esos, pues va a ser mucho menos que si fuese todo de concreto. ¿Y cómo se aligera? Entonces se aligera con elementos tipo casetones, ¿sí? ¿Qué es un casetón? Simplemente una estructura en madera acomodada de tal forma que logra dar específicamente esas formitas de lo que es la vigueta y lo que es específicamente la parte superior. Siempre el aligeramiento está ubicado entre lo que van a ser las viguetas. También puede ser en mampostería, es decir, puede ser bloque o ladrillo, ¿sí? Ese que vimos precisamente en la primera exposición, ese que tiene muchas perforaciones. ¿Por qué? Porque son elementos que son más livianos, entonces ayudan mucho allí. O incluso, así como el tipo bovedilla esa, aunque nosotros casi no trabajamos bovedilla, sí utilizamos las placas aligeradas con poliestireno también, es decir, con eso que conocen comúnmente como incopor, pues un incopor resistente, es decir, sus células, su retícula de esos elementos es resistente, son pequeñitas. Entonces, pues ese elemento es muy liviano, y pues si no está llenando parte de la placa, quiere decir que esa placa va a aportar menos masa a la estructura y sigue estando correcta desde el punto de vista de distribución de carga. ¿Por qué? Porque está conformada por viguetas, vigas y demás. Es decir, es algo que está confinado por una estructura. Eso es lo que se busca en general, ¿sí? Dale. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. ¿Y no qué? Uy, llegó. Vamos a ver hasta cuánto aguantan los pequeños datos. Hágale, hágale. Bueno, como de varias losas que hay unas que son losas prefabricadas, que no son construidas en el sitio donde se está haciendo la obra, sino en una fábrica como tal. Dice, las losas prefabricadas son aquellos elementos estructurales que se construyen con elementos en fábrica y que se transportan a la obra para su instalación y ensamble de acuerdo al proceso constructivo. Estas obras son muy ¿qué? Como nos agilizan muchas cosas, porque nos agilizan el proceso constructivo y como tal también nos ayudan a una reducción de costo de formaleta, que también es algo que debemos tener en cuenta en una construcción. Solo como el transporte, como un costo que le tendría más. Puede pasar la compañera. Bueno, ahí como tal se muestra la prefabricación como tal, de qué se trata. Dice que es un método avanzado y el cual de construcción con concreto protensado reforzado. La prefabricación significa que la estructura está formada por piezas elaboradas en condiciones industriales o semi-industriales,
en las cuales no solo es importante la productividad que se alcanza, sino también el control de todos y cada uno de sus procesos materiales y que participan en la fabricación de elementos. En la fabricación es como si hubiera un molde y ahí se va ubicando sus refuerzos. Se van ubicando las varillas, ya sean tanto horizontal como verticalmente, y va pasando como una máquina. Más adelante la vamos a ver ubicando cada varilla y cada espacio que debe tener entre ellas. Puede pasar. En esta podemos ver las características que tienen algunas losas, recalcando que no siempre son este mismo tamaño. El tamaño puede ser diferente dependiendo de la construcción que se vaya a hacer. Entonces dice que el tamaño de una prelosa, en concreto prefabricado, con un ancho variable de 2,48 metros y una longitud usualmente de 12 metros, en fines de transporte y manejo, teniendo las condiciones para una mejor manejabilidad. El grosor de una prelosa puede ser variable y depender del tamaño de reforzamiento y acá el concreto para muchas aplicaciones en la superficie nominal de 50 milímetros. El reforzamiento, que ya serían las varillas que vamos a utilizar y la que vamos a aplicar en las losas. ¿Puede pasar? Ahí ya está en manejo. Para manipularla y transportarla se utiliza cierta máquina que ya ahorita en una diapositiva más adelante la vamos a ver. Permiten que las prebolsas resistir las cargas de construcción con un mínimo apuntalamiento temporal. Contribuyen con acero de fondo y con acero de techo, que pueden servir inclusive como sillas continuas para soportar el reforzamiento superior del techo. Las losas están construidas para recibir las cargas y transmitir de igual manera como con su propio peso. Y bueno, el ahorro del peso. Bloques de poliestireno añadidos en la fabricación permiten que la construcción de losas aligeradas con una significativa reducción de su peso propio, generalmente desde un 40%. Estas losas también permiten que en la reducción de costos sea más o menos de un 25%, teniendo en cuenta lo de las formuletas y eso. La flexibilidad. En contraste a la mayoría de otros sistemas de prefabricado, Beton Decking impone pocas restricciones a los diseñadores, porque no hay tamaños estándar para la prelosa. La longitud, ancho, grosor, geometría plana y acero de reforzamiento puede variar para satisfacer los requerimientos de diseño y permitir considerablemente la flexibilidad del arquitecto o del ingeniero. Bueno, puede pasarla. En esto se puede evidenciar cómo puede ser una prelosa y pues los materiales normalmente que se utilizan. Ya puede pasar. Aquí en esta nota está pues lo que ya le había mencionado, que las losas no siempre son de un tamaño como tal estipulado, sino pueden ser de otro tamaño, depende para satisfacer cualquier construcción del trabajo que se esté haciendo. Ya se puede pasar. O cuando estén haciendo de verdad cálculos de esto, sobre todo lo que tiene que ver con diseños. Para el cálculo de las cantidades de obra, en general uno simplemente saca cuáles son los paneles o las medidas específicas que vengan en el plano. ¿Sí? Uno tiene la medida geométrica y saca cantidades de obra, cuántas unidades o cuánta área o cuántos metros cúbicos. Pero cuando estén generando cuestiones que son específicamente de diseño, recuerden utilizar las unidades de megapascales, ¿sí? Que son las unidades específicas que
que determina la NSR10 para absolutamente todo. Respecto de eso, y en general de todo lo que han hablado aquí de placas, hubo una que nombraron ahí que placa sobre lámina metálica. En general, esa placa, específicamente, las placas son losas macizas, losas aligeradas y lo que es la placa colaborante. La placa colaborante es esa específica que tiene una lámina metálica que sirve a su vez en un momento como formaleta, pero forma parte integral de la misma placa después de fundida, es decir, después de que el concreto fragua. ¿Sí? Eso no se vuelve a retirar, hace parte integral de ella. Y es una especie de refuerzo específico para eso. ¿Qué ocurre con eso? Que se minimizan los espesores también de concreto. Entonces, por eso es muy ágil y muy rápida de hacer. Requiere menos personal, por lo tanto, a veces se puede considerar de que es relativamente más económica, dependiendo de lo que se quiera hacer. Porque lo que sí es que no a todo el mundo le gusta el tipo de acabado que tiene directamente esa placa y obligatoriamente requiere de algún cielo raso para cubrirlo. Respecto de definiciones de esto de losas macizas y losas aligeradas, eso en la NSR10 específicamente está en el título E, otra vez. Eso, pues, al momento de diseño hace referencia al título B, al título C y al título A. El título C es absolutamente todo lo que tenga que ver con concreto. Pero en el título E, en lo que es construcción de casas sismorresistentes de 1 y 2 pisos, hace alguna aclaración mínima respecto de la parte constructiva. Y por lo menos en el capítulo E514 y en el E515 específicamente nombra lo que es una losa maciza o placa maciza y una losa aligerada o placa aligerada. ¿Sí? Ahí se entiende más el concepto desde el punto de vista técnico. Dale. Profe, al compañero le acabaron los datos, entonces hay pues calidad de los materiales, entonces la alta calidad de los materiales con que están fabricados las losas, pues ahí los pueden observar, placas alveolares y las placas TT, concreto, acero, y estas permite aceptar altas cargas vivas y cubrir grandes claros. Pues ahí pueden observar la fabricación. Especificaciones. En el montaje, al juntar dos placas o elementos, se forma una oquedad entre estos, que al colar la losa de compresión se llena de concreto. A este se le conoce como llave de cortante. La capacidad de carga es alta y se puede visualizar si se considera que la placa está formada por una serie de viguetas de concreto pretensado. En obras, entonces, ahí pueden observar el transporte, el montaje. Sí, lo típico para una utilización de lo que son las prelosas se requiere de grúas, ¿sí? Normalmente este tipo de procesos de las prelosas, dependiendo del diseño o la disponibilidad que se tenga, casi todo lo que son los centros comerciales desde hace muchos años para acá, precisamente porque requieren de mucha luz de distancia, es decir, espacios muy abiertos, utilizan cierto tipo de estructura. De hecho, cuando uno ve las columnas o vigas de esos elementos son bastante robustos, son muy grandes. Pero nota uno de que no es todo concreto, sino que tiene espacios y que en general parece que fuese una pequeña losita sobre esos elementos. Esas son específicamente las prelosas, es decir, que prácticamente todos los centros comerciales utilizan este tipo de sistema. En algunas zonas, obviamente en otras pueden utilizar, por ejemplo, lo que es la placa colaborante o en otras específicamente placas macizas y eso. Es decir, una estructura en general no necesariamente es una sola de este tipo de placas. Puede tenerlas todas, puede tener la combinación entre una y otra,